Quiero que busque Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quiero que usted preste atención a este relato bíblico, a este mensaje, porque nos está hablando de la conversión, o nos está hablando de un milagro de ámbito sobrenatural que estaba por encima de las posibilidades de la naturaleza humana, de un hombre que había intentado toda la noche pescar y no había podido pescar nada. Sin embargo, tiene un encuentro con alguien que trae una palabra. Diga conmigo: una palabra. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba revelándose a Pedro a través de una palabra. Él le dio una palabra que Pedro debía tomar, debía asumirla y debía creer. ¿Para qué? Para ver el resultado de esa palabra. Aquí este hombre desconoce totalmente a Jesús. No sabe quién es el que le está dando la palabra. No sabe quién es el que le está diciendo que eche la red a la derecha. No tiene ni idea. Este es el encuentro de alguien que desconoce a Cristo, desconoce a Jesús. Me atrevería a decir que desconoce el propósito de Dios. Alguien que está en total desconocimiento, pero que puede atrapar una palabra, puede creer una palabra y puede ver el resultado de su fe. Aquí estamos hablando de un hombre que no viene con una escuela bíblica, no viene con un discipulado. Aquí estamos hablando de un hombre que está creyéndole a una palabra en alguien que no había visto jamás, llamado Jesús. Entonces quiero que usted vaya llevando la idea de este encuentro. Así comenzó todo entre Jesús y Pedro. Así comenzó la relación de un hombre que va a ser considerado apóstol, un hombre que va a sanar enfermos con su misma sombra, un hombre que va a levantar paralíticos, un hombre que va a resucitar muertos, un hombre que va a llevar el mensaje del Señor, y un hombre que va a salvar a 5,000, va a salvar a 3,000, que va a predicar y va a revolucionar la tierra. Así comenzó esta historia de amor entre un Dios que ama verdaderamente y que envió una palabra a alguien que no lo conocía, y alguien que totalmente desconocido y desconectado de Dios pudo creer la palabra y decir: no he pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Amén. Entonces tenemos la historia que comienza con un milagro. Así comenzó, a través de la pesca milagrosa, la relación de Pedro y de Jesús. Dios lo llama a través de Jesucristo como discípulo, el cual va a ser considerado apóstol. Pero este hombre tiene unas experiencias de ámbitos sobrenaturales, no solo en su llamado, no solo en este momento donde él se inclina delante del Señor y dice: yo creo que eres el Hijo de Dios. De todas las pescas que yo he tenido, esta ha sido una experiencia sobrenatural. Esto no lo he vivido antes. Esto solo puede ser manifestado por Dios. Creo que eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: ahora crees porque has visto este milagro. No te preocupes, porque yo ahora voy a hacerte un pescador de hombres. Ahora ya no solo serás un pescador de peces, no solo serás un hombre que se dedicaba a la pesca y a vivir de ello, sino que vas a ser un predicador de Dios, vas a ser pescador de hombres, en el sentido de que vas a hablar y muchos van a conocerme. Entonces
Mateo 14:28, aparece Jesús a sus discípulos caminando sobre las aguas, y de repente este hombre que estaba viviendo experiencias con Dios, me gusta decir esto, estaba viviendo un romance, estaba enamorándose de Dios. Dios lo estaba envolviendo con lazos de amor. Dios lo estaba atrapando con lazos de amor, lo estaba seduciendo con amor. No solo vio el milagro de la pesca milagrosa, sino que vio a alguien caminando sobre las aguas. Los discípulos dicen: este es un fantasma. Un fantasma viene a nosotros. Y Jesús le dice: no soy un fantasma, soy yo. Me estoy presentando delante de ustedes, me estoy revelando en una manifestación de poder, caminando sobre las aguas, poniendo autoridad aún sobre la ley de la gravedad. Estoy venciendo esa ley y caminando para ir hacia ustedes. ¿Quién es el que reacciona inmediatamente cuando Jesús dice: soy yo, el Hijo de Dios? Ahí está el discípulo que se está enamorando de su Señor cada vez más. Dice: ah, bueno. Versículo 28. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. Era alguien que estaba diciendo: yo no quiero que me la cuentes, yo no quiero que me la digan, no quiero que me la prediquen. Si eres, entonces quiero experimentarte, quiero conocerte, quiero que te reveles a mí, porque te estoy conociendo y ya conocí lo de la pesca milagrosa, pero voy a conocerte un poco más. Y si es posible que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dio otra vez la palabra. Otra vez en esta relación, en esta seducción, en este enamoramiento, Dios suelta la palabra y su enamorado, su seducido, su apóstol, el que estaba siendo preparado, el que estaba siendo llamado, tuvo que creer la palabra. ¿Y sabe lo que sucedió? El hombre se bajó de la barca y salió caminando sobre las aguas. Lejos de todo pronóstico, el hombre venció la ley de la gravedad, igual que su maestro. Y de repente comenzó a mirar las olas, la tormenta, el viento, y comenzó a hundirse. Y este discípulo, este hombre que estaba conociendo a Dios, clamó de su interior, dijo: Señor, sálvame, me estoy hundiendo. El Señor le tomó de la mano, le levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no seguiste creyendo? ¿Por qué desenfocaste tu mirada de lo que estabas viendo por delante? ¿Por qué pusiste tu mirada en las tormentas, en las circunstancias, y no te enfocaste? Hermanos, a partir de allí comienza una guerra espiritual. Escúcheme con atención esto. Comienza una guerra en la vida de Pedro, y esa guerra todo el tiempo está peleando para que Pedro pueda enfocarse donde tiene que enfocarse. Toda la lucha de Jesucristo, toda la lucha de Dios sobre la vida de Pedro es poder enfocar los ojos de un hombre que va a ser un apóstol poderoso, como ya le dije, pero que para ser ese apóstol poderoso el hombre se tiene que enfocar. Porque no hay problemas para experimentar a Dios, no hay problema para creerle a Dios, pero hay un problema que opera en toda la vida de Pedro, y es su enfoque. Es donde él está poniendo los ojos. Hermanos, esta es una representación de usted y de mí, es una representación de la iglesia. Cuando fuimos llamados, cada uno de nosotros fuimos llamados con un milagro. No tuvimos problemas de creer a Dios porque Él nos mostró su gloria. Con un milagro nos llamó, nos sedujo. Pero hermanos,
Una vez que estábamos motivados y le creíamos al Señor y podíamos hasta caminar sobre las aguas, sobre toda circunstancia y sobre todo lo que pudiera haber por delante, éramos invencibles, le creíamos a Dios en todo. Pero cuando nos desenfocamos de Cristo y empezamos a enfocarnos en cosas que tenían que ver con ámbitos naturales, terrenales, emocionales, problemas, circunstancias, situaciones difíciles, entonces sacamos el foco de Dios y pusimos el foco en la tormenta. Pusimos el foco en las circunstancias. Entonces ya no podíamos operar en la fe que operábamos en el principio. Ya no teníamos el primer amor de que Dios nos llamó y le creíamos a Dios, sino que ahí estábamos poniendo en duda todas las cosas, analizando desde nuestro razonamiento, poniendo nuestra sabiduría, nuestra lógica, aún nuestros pasajes bíblicos para refutar lo que Dios quiere hacer. Nosotros, hermanos, el ser humano es un ser humano que toda la información que tiene en su mente cree que le da gobierno. Tu conocimiento jamás te va a dar gobierno. El gobierno solo te lo puede dar el Espíritu Santo. La vida de Dios dentro tuyo es lo que te da gobierno. Por eso este mismo hombre es el que Dios le dice: todo lo que ates arriba será atado arriba, todo lo que ates abajo será atado abajo. El Dios lo está enfocando. Sin embargo, la historia sigue. Entonces él debió caminar sobre las aguas, pero empezó esta guerra donde él tenía que enfocarse, donde él tenía que manifestar que el foco estaba correctamente para poder avanzar sobre las aguas. Mateo 16:14, anótelo, yo se lo leo. Ellos dijeron unos a otros, porque Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Entonces viene la pregunta de Jesús en el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Escuche la respuesta. Acá está el eterno enamorado, el romántico, el que está conociendo a su maestro, el que va a dejar que los crucifiquen cuando termine sus días, el que va a morir crucificado. Aquí está Pedro, el mismo que murió y dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Me van a crucificar y voy a morir con la cabeza hacia abajo. Este hombre que llegó a entregar su vida por lo que creyó, aquí estaba conociendo quién era Jesús. Aquí estaba relacionándose. Entonces Jesús dice: ¿ustedes quién dice que soy? Respondió Pedro, Simón, y dijo a Jesús: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro, te voy a dar una llave, que es una llave que va a poder unir el cielo y la tierra. Va a poder unir el ámbito espiritual con el ámbito natural. Esta llave yo te la doy por causa de tu enfoque, porque tus ojos pudieron ver a Cristo. No estabas viendo al hijo del carpintero, no estabas viendo al hijo de José y María, estabas viendo al Cristo. Se te reveló algo que no tiene que ver con carne o sangre. Eso no podía estar dentro de tu información teológica. Pedro, lo que se te mostró vino directamente del Padre. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa? No hay capacidad humana en tu vida para que puedas saber lo que estás diciendo. Pedro, lo que está declarando tu boca
No proviene de tu capacidad humana, intelectual, de tu conocimiento. Lo que estás declarando es una revelación que vino directamente del Padre a tu vida y ahora la estás declarando a través de tu boca. Y yo te digo, sobre esta piedra, sobre esta declaración, sobre este principio del reino. ¿Cuál es el principio y cuál es la piedra? Jesucristo es el Mesías. Jesús es el Señor. Cristo es la piedra principal de la iglesia, es el fundamento. Sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, lo que declaraste ahora se va a volver un fundamento para la iglesia. Declaraste una revelación que la iglesia la va a tener como fundamento para poder crecer. Pedro, estás creciendo en luz, estás creciendo en revelación. Pedro, lo bueno de tu vida es que no estás dependiendo de lo que sabes, sino que estás escuchando la voz del Padre que te está hablando. Estás venciendo al viejo pescador y estás escuchando. Por eso le dice: eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Ese era el viejo pescador. Pero después Jesús le dice: yo te digo que tú eres Pedro. Te estoy cambiando el nombre. Ya no serás Simón, ahora serás Pedro. Porque de ser el viejo pescador, yo te estoy llamando sólido, con un nombre como piedra. Te estoy sacando de toda inestabilidad. Simón significa inestable y Pedro significa piedra, significa roca. Ya no serás Simón, ahora serás Pedro. Ya dejarás de estar inestable. Ahora, por causa de la revelación del Padre, que no tiene que ver con tu capacidad, no tiene que ver con lo maravilloso que seas, Pedro, no tiene que ver con tu humanismo, tiene que ver con que el Padre te reveló esto. Entonces ahora dejarás de ser inestable, porque ahora vas a escuchar a Dios. Escuche lo que sucede en el versículo 21 del mismo capítulo. El hombre que se había enfocado en Cristo por una revelación del Padre, el Padre le había revelado a Cristo. En el versículo 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que era necesario que padeciera mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas, y que Él tenía que ser muerto y que Él iba a resucitar al tercer día. Y cuando Jesús dijo esto, versículo 22, entonces Pedro reaccionó y Pedro dijo, tomando a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle y le dijo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, pero Jesús volviéndose le dijo: Pedro, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira. Ahí está otra vez el viejo pescador peleando con su enfoque. Pedro, te agarró el diablo. Hace un momento declaraste un rema de Dios, declaraste una palabra del Padre, que primero Jesús lo felicita y le dice: eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Lo que estás hablando lo habla mi Padre que está en los cielos. Hermanos, unos momentos más tarde, unos minutos más tarde, Jesús diga: yo voy a ir a la cruz, voy a sufrir, tengo que morir. Ustedes no se preocupen, yo voy a resucitar. Aparezca este hombre que soltó semejante revelación de que Jesús era el Cristo y lo lleve aparte a Jesús y le diga: no, yo no voy a permitir que vayas a la cruz, no voy a permitir que mueras, que ninguna cosa de esta te pase. Ten compasión de ti, no permitas que te pasen estas cosas. Hermanos, era el mismo hombre. Entonces Jesús le dijo al mismo hombre que antes lo felicitó: quítate de delante de mí, Satanás.
Hermanos, la razón es clara. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, cuando hablas la revelación del Padre, sos maravilloso. Te di una llave. Te di una llave para que el cielo y la tierra se unan en tu declaración. Lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Pedro, fue maravillosa la revelación. Pero ahora, Pedro, por causa de que te desenfocaste, ahora estás poniendo la mira no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora otra vez perdiste el foco. Entonces ahora tengo que decirte esto: quítate de delante de mí, Satanás. Me estás haciendo tropiezo. De repente hablamos maravillas de Dios, testificamos, profetizamos, y de repente nos volvemos tan naturales, nos volvemos tan carnales, hermanos, en la forma de pensar, en la lógica, en el razonamiento, que toda nuestra fe y lo que hablamos de gloria parece que se viniera abajo. Y ya no somos los espirituales que andaban volando con los ángeles. Ahora somos los naturales que puede pensar como cualquiera que no conoce a Dios. Entonces vea usted que esta guerra comenzó a marcar la vida de Pedro. Mateo 17, se lo leo, anótelo, versículo 1. 6 días después, el proceso sigue. Decirle al que está al lado tuyo: el proceso sigue. Vamos, dígaselo. Lo que Dios está haciendo con tu vida puede ser que comience hoy, pero va a seguir. Puede ser que haya comenzado antes, pero va a seguir. Hermanos, Dios se la tomó en serio con usted. Usted puede querer o no querer, pero Dios se la tomó en serio y el proceso va a seguir. Esta es la mala noticia para mucha gente: el proceso sigue. Fuiste un excelente profeta y fuiste un excelente carnal, pero el proceso sigue. 6 días después tomó Jesús a Pedro. La tenía con este, ¿no? Podía tomar a cualquiera, pero venga este, con el que, al que tengo que entrenar, al que me tengo que revelar, al que le tengo que enseñar enfoque, es a este. 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Escuche, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, ahí está el que está siendo tratado, al que lo están formando, ahí está. Pedro dijo, mire lo que dice Pedro: Señor, le habló a Jesús, bueno es esto para nosotros de que estemos aquí. Y si quieres, Señor, tengo una idea, decime qué te resulta mi idea. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Escuche, Pedro trayendo una idea. ¿Cuál era la idea? Quedémonos acá arriba en esta gloria. Hay gloria aquí, está Moisés, está Elías, está Jesús. Esto está maravilloso. Acá arriba Jesús se transfigura, su rostro está con luz, sus vestiduras están con luz. Esto es maravilloso. Señor, te propongo algo: hagamos 3 enramadas, una para cada una de ustedes, y nos quedamos acá. Hermanos, cuando Pedro estaba hablando, escuche, dice la palabra, mientras él aún hablaba, en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube de luz que decía, escuche lo que decía la voz que estaba en la nube de luz que los envolvió a todos. Decía esto: este es mi Hijo amado, en él
tengo complacencia, a él oíd. Al oír esta voz, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Quiero que usted preste atención a esto. Como en la reacción de Pedro, todo el tiempo él está reaccionando, conociendo a Dios. Yo creo que lo que le atraía a Jesús era el poco filtro que tenía Pedro, las metidas de pata, ese impulso, ese atrevimiento, esas ganas de conocer, esas ganas de saber, esas ideas que nacían en su corazón, que no las filtraba de dónde venían, sino que las decía. Jesús dice: me voy a transfigurar, voy a elegir a Jacobo, voy a elegir a Juan, pero lo voy a llevar a Pedro, porque él está en este proceso de conocerme. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro iba a meter la pata otra vez? Sí sabía. Jesús sabía todo, hasta los pensamientos de la gente. Es lo que dice la Biblia, que Jesús conocía los pensamientos. Ahora, este mismo Jesús que lo conocía todo, lo lleva a Pedro, se transfigura delante de él, tiene toda una nube de luz y de gloria que interrumpe la buena idea de Pedro. Pedro está diciendo: hagamos 3 enramadas para Moisés, para Elías y para Jesús. Y la voz lo interrumpe, la nube viene y dice: antes de que Pedro siga hablando, lo voy a interrumpir. Mire el Padre, la paciencia de Dios, de que éste estuviera hablando aún y Dios traiga la nube y la voz de Dios sonara más fuerte que la de Pedro y diga: Jesús el Cristo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Los discípulos escucharon esa voz, todos con la cabeza a tierra, todos con la frente en el suelo. Dijeron: esta voz no es como una buena idea de Pedro, esta es la voz del Padre. Dios mismo está hablando a través de una nube de luz. Hermanos, la idea de Pedro la podía asumir cualquiera. Cualquiera la podía tomar y cualquiera la podía ejecutar. Pero el Padre se apresura a hablar, y lo único que le faltó al Padre decir: no escuchen a Pedro. Lo único que le faltó al Padre decir es: escuchen a Cristo, no a Pedro. Vean ustedes, otra vez el hombre en su enfoque está viendo a Moisés y a Elías. Pregunta: ¿cómo él sabe que es Moisés y que es Elías cuando pasaron miles de años desde que Moisés y Elías desaparecieron? Características de Moisés y Elías: ninguno de los cuerpos fueron enterrados, ni el de Moisés ni el de Elías. El de Moisés, Dios lo escondió en una piedra, cerró la piedra. ¿Por qué? Porque Satanás estaba peleando por el cuerpo muerto de Moisés y lo quería. Entonces Dios dijo: venga para acá el cuerpo de Moisés, lo hizo desaparecer. El cuerpo de Elías se fue en un torbellino de fuego, se fue en un ámbito sobrenatural, y también desapareció el cuerpo humano de Elías. Hermanos, ¿cómo sabía Pedro que ese era Moisés y que ese era Elías? ¿Quién le dijo? Solo por revelación. No había mirado el perfil de Facebook de Moisés, no había visto fotos, no existían cuadros pintados de Moisés y Elías. Lo que él estaba viendo ahí eran manifestaciones espirituales. No estaba viendo apariencia humana, estaba viendo luz, manifestación espiritual. Y cuando Pedro ve esto, dice: acá está Moisés, acá está Elías. ¿Por qué? Porque estos dos son los que tienen que rendir el gobierno que se les dio. Moisés es el que tiene el gobierno sobre toda la tierra. Es el que puede convertir el agua en sangre. Es el que puede traer las 10 plagas para afectar todo lo que es la tierra.
Moisés es el que tiene el gobierno para abrir las aguas en el mar. Moisés es el que se le dio el cetro para gobernar todo ámbito terrenal. Pero Elías es el que se le dio gobierno sobre los cielos. Elías es el que ora y se abren los cielos. Elías es el que ora y viene lluvia. Elías es el que ora y trae fuego del cielo. Todo gobierno sobre ámbitos celestiales se le fue dado a Elías, y todo gobierno sobre ámbitos terrenales se le fue dado a Moisés. Aquí estaban dos hombres de gobierno que sus cuerpos no habían desaparecido, o sea que no habían sido enterrados ni habían sido comidos por los gusanos. Aquí estaban dos personas de ámbito espiritual llenas de gobierno, entregando todo gobierno a Cristo. Aquí estaban rindiendo cuentas delante del que iba a tener toda autoridad. Por eso Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La de los cielos me la devolvió Elías, la de la tierra me lo devolvió Moisés, y la de abajo de la tierra me la devolvió Satanás. Toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, ustedes van a ir y van a predicar el evangelio. Aquí estaba gente rindiendo gobierno, y al ver esa gloria, Pedro dice: nos quedamos acá. Y el Padre dice: no, no se quedan acá. Escuchen a Cristo, escuchen al Hijo. Él es el Hijo amado, en Él tengo complacencia, no en buenas ideas, en Cristo. Hermanos, si nuestras ideas, tu idea y mi idea, no tienen que ver con lo que escuchamos de Cristo, a Dios no le interesa. Versículo 24 del mismo capítulo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron a Pedro, sabían que era el más atrevido, sabía que no se iba a callar, sabía que era el que siempre andaba ahí al salto de todo. Se le acercaron a Pedro y le dijeron, los que cobraban 2 dracmas, ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? ¿Vuestro maestro no va a pagar? Miren lo que dice Pedro, versículo 25. Pedro dijo, sí, mi maestro va a pagar. Sí, él paga el impuesto. Cuando él entró en la casa, versículo 25, al entrar en la casa, Jesús le habló primero. Note usted, Jesús no estaba con él, Jesús estaba adentro de la casa. Lo agarran a Pedro afuera, le dicen, ¿tu maestro no va a pagar? Sí, va a pagar. Cuando él entra, Jesús le habla antes que Pedro dijera alguna palabra, y Jesús le dijo, ¿qué te parece, Simón? Escuche, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños, de los extranjeros? Pedro respondió a la pregunta, le dice, Señor, ellos cobran de los extranjeros el impuesto. Y Jesús le dijo, claro, así sus hijos quedan exentos, sus hijos no van a pagar. Los únicos que van a pagar son los extranjeros. Por eso ellos cobran de los extranjeros. Sin embargo, le dice Jesús, versículo 27, para no ofenderles, vas a ir al mar, vas a echar un anzuelo, y el primer pez que saques lo vas a tomar, y al abrir la boca vas a hallar dentro del pez una moneda que se llama estatero. Lo vas a tomar y vas a pagar las 4 dracmas por mí y por ti. Mire la experiencia. Tenga en cuenta que ya había caminado sobre las aguas, ya había visto la pesca milagrosa, ya le habían dicho bienaventurado, siervo de Dios, y después apártate de mí, Satanás. Ya había pasado todos los procesos Pedro, ya había dicho hagamos enramada, quedémonos acá arriba. Y acá el Señor le dice, Pedro, tu respuesta fue correcta, le vamos a pagar el impuesto. Ahora, Pedro, vos sos el que declaraste el milagro,
¿Cuál era el milagro? Que había que tener 4 dracmas para pagar el impuesto. Y como vos declaraste el milagro, yo te voy a dar la solución. ¿Cuántos han declarado milagros financieros en este tiempo? Ahora nadie, ¿no? Ahora no se hacen cargo. Pero como yo sé que usted ya declaró, quiero decirle esto: todo lo que usted ha declarado, Dios se lo va a dar si usted toma la iniciativa de hacer lo que tiene que hacer. Usted declara y usted no se puede quedar de brazos cruzados esperando que Dios haga. Jesús le dijo: Pedrín, amado Pedro, bien por lo que declaraste, vamos a pagar esto, pero ahora vas a tener que ir al mar, vas a tener que echar un anzuelo, vas a tener que creer otra vez a una palabra. Pero escúchame esta palabra, Pedro: de todo lo que has pescado, ¿cuántas veces encontraste un estatero adentro de un pez? Es más, Pedro, sos un pescador de redes, pero te la voy a hacer un poco más difícil. Esto va a ser con anzuelo, Esto no va a ser con redes y que entre medio de todos los peces haya un milagro. No, esto va a ser específico. Esto va a ser puntual. Pedro, te estoy afilando. Te estoy afinando la mira, te estoy afinando el enfoque. Pedro, tu problema siempre fue que no apuntaste bien. Siempre tiraste tiro para cualquier lado a ver si le pegabas a alguno. Pero yo te voy a afilar la puntería, te voy a afilar los ojos, te voy a enfocar, Pedro. Vamos a ir afinando todo. Ya olvídate de las redes, de todo tu entrenamiento de pescador de redes. Ahora agarra el anzuelo y vas a ir al mar y vas a echar el anzuelo, y el primer pez que saques vas a encontrar lo que vos y yo necesitamos. Mira qué loco que es esto. El mismo maestro que estaba entrenando a sus discípulos es el que dice: vas a pagar por mí y por vos, con todo el derecho de que Pedro diga: pero yo pago por mí en todo caso. ¿Qué tengo que andar pagando por mi maestro, mi mentor? ¿Qué tengo que andar pagando por él? Que pague él, que venga él a pescar. Santo de la gloria. Hermanos, cada milagro que usted y yo declaramos, Dios lo toma tan, pero tan en serio, que Dios dice: lo que declaraste con tu boca lo vas a recibir. Ahora yo te digo cómo lo vas a hacer. Y más de una vez el Señor te va a hacer trabajar por lo que otro no ha trabajado. Más de una vez Dios te va a hacer dar por lo que otro no da. ¿Sabe lo que estaba enfrentando Pedro ahí? La injusticia, el sentido de que es injusto. ¿Cuántos han sentido que la vida no es justa? A ver, que usted dice: no puede ser que yo venga acá, le cante a Dios, ore a Dios, ofrende a Dios, haga todo para Dios, y después me va como me va. Es injusto. No me cuadra este Dios. Claro, Pedrito, usted lo que tiene que hacer es creer, no razonar, no pensar, porque la razón es el anticonceptivo de la fe. Si usted quiere abortar algo, razónelo. Hablando tanto de aborto en este tiempo. Ahora, si usted quiere concebir algo de parte de Dios, créalo. Porque la fe es como un vientre fértil que toma la palabra de Dios y da a luz fruto. Amén. Y resultado. Usted va a tener fruto y resultado. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar a Dios diciendo: bueno, está bien, ¿declaraste el milagro? Sí. Ok, lo vas a recibir.
Ahora, la forma de hacer, yo te la voy a revelar. Lo vas a hacer de esta manera, Pedro. ¿Sabe que la historia termina ahí? ¿Usted qué cree? ¿Fue Pedro? ¿Habrá ido a echar el anzuelo? A ver, la fe, ¿cree o no cree? ¿Y habrán pagado el impuesto? ¿Y pagó la entrada por Jesús también? Hermanos, Dios no necesita nada de nadie, pero más de una vez Dios te va a llamar a que pongas por Él. Santo, esa rompió algo. Cristo no necesitó nada de nadie, pero le dijo: Pedro, vas a poner por mí. No es un mensaje para decir muchos amenes. Mateo 18, versículo 18. Pedro debía entender el gobierno celestial que operaba sobre un ámbito natural. Tenía que enfocarse. El Señor le estaba afilando la mira. Entonces, Mateo 18, 18, el Señor dice: todo lo que atares, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces se acercó Pedro, porque había quedado picado con una palabra donde Dios dijo: si algún hermano tiene algo contra ustedes, perdónenlo. Y después que Jesús habló esta palabra, o Dios habló a través de Jesucristo esta palabra, Él empezó a hablar de gobierno. Dijo: lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Pero Pedro se quedó picado con la ¿cómo es el tema del perdón? Entonces ahí está el Señor diciendo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, el tema del perdón, o sea que me quedó picando. El tema del gobierno no hay problema, yo declaro y hay gobierno, pero el tema del perdón, Señor, me quedó dando vuelta. Muy sincero Pedro, ¿no? Porque todos queremos gobernar con oración, pero no hay gobierno si no hay perdón. Es imposible gobernar si no hay una vida de perdón. Por eso Pedro se quedó ahí diciendo: bueno, el de atar arriba, atar abajo, congregarse, ya me la sé. Como nosotros, ¿no? Ese ya lo escuché, que tengo que congregarme, que tengo que orar, que puedo atar, que soy más que vencedor. Sí, ya me la sé. Pero ¿cómo es esta cuestión de perdón? Entonces le pregunta. Entonces se le acercó y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Te doy una pista, Señor. ¿Hasta 7 veces? ¿Te parece, Señor? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? A ver, ayúdame en la puntería. Me quiero enfocar porque quiero saber cómo atar y desatar. Quiero saber lo que es gobierno, pero vos me estás diciendo que perdone. Bueno, a ver, ¿hasta 7 veces está bien? ¿Te parece? Yo me imagino que Pedro decía que Jesús le iba a decir: wow, qué terrible que sos, Pedro. Otra revelación, otra vez te habló. Y el Señor no le dijo eso. Versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún te digo hasta 70 veces 7. ¿Sabe qué significa eso? Pedro, si no te atreves a tener una vida de perdón, nunca tu enfoque va a estar correcto. Si no te animas a tener una vida de perdón, nunca te vas a poder enfocar correctamente. Siempre te vas a enfocar en tu dolor, siempre te vas a victimizar. Pedro, siempre vas a tener problema con los demás y los demás van a ser el problema. Si vos no aprendes a tener una vida de perdón, jamás vas a tener un enfoque correcto.
Entonces, no que hasta 7, no, 70 veces 7. Eso significa un ámbito completo, una vida perdonando. Mire cómo lo afilaba cada vez más. Hermanos, yo me alegro de que hubiese un Pedro entre los discípulos y no que toda esa experiencia la hubiésemos tenido que vivir nosotros. Que aprendamos así, de esta forma. Mateo 19, 25. Aparece el joven rico, lleno de dinero. Maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús le dice: los mandamientos conoces. ¿Qué le dice el joven rico? Todo lo cumplí desde niño, no me falta nada. Soy un perfecto cumplidor de la ley. Soy maravilloso. Jesús le dijo: una cosa te falta. Cumpliste toda la ley y está bien, pero te falta una cosa. Vende todo lo que posees, porque sos rico, y se lo vas a dar a los pobres. Y luego ven y sígueme. ¿Qué hizo el hombre? ¿Cuál fue la reacción? Se puso triste. Se entristeció porque él pensó que lo iban a felicitar porque había cumplido toda la ley. Y no fue así. Se fue triste porque dijo: yo no te puedo seguir. Jesús, tu nivel de exigencia es muy alto para mí. No tengo problemas con la ley, pero tu nivel de exigencia me lleva a una generosidad que yo no puedo cumplir. Si estuviera en la ley, yo no tendría problema de cumplirla, pero me estás llevando a algo que no está en la ley. ¿Dónde dice la ley que yo tengo que vender todo y quedarme sin nada y dárselo a los pobres? Como no estaba en la ley, este hombre se fue triste. Cuando el hombre se fue, la preocupación de los discípulos fue esta: si este que cumplió toda la ley no se salva, ¿quién se va a salvar entonces? Mire la preocupación. Santo, si este que era lo máximo de lo máximo no se salva, entonces versículo 25 del capítulo 19. Cuando oyeron esto, se asombraron en gran manera, hicieron la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, ahí nomás, el hombre que estaba afilando su enfoque, su puntería. Respondió Pedro y dijo: Señor, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Acaba la pregunta: ¿qué tenemos? ¿Cuántos le han preguntado eso al Señor? ¿Usted nunca preguntó eso? Señor, yo te creo, ¿y qué tengo? Yo te obedezco, ¿y qué tengo? ¿Y ahora qué? Como dijo Moisés: Señor, ¿qué dirán de ti si emites un juicio y matas gente? ¿Qué van a decir de ti? Porque conmigo no hay problema. De mí que digan lo que quieran. Pero Moisés dice: pero de vos, Dios, ¿qué van a decir? Y conozco gente que le pregunta a Dios: ¿qué van a decir de ti, Dios? Si yo, siendo un vocero, siendo un predicador, siendo alguien que habla de Dios, está enfrentando esta dificultad, me enfermo como se enferma cualquiera de afuera, tengo problemas financieros como tiene cualquiera de afuera, tengo problemas en el matrimonio como tiene cualquiera. Dios, ¿qué van a decir de ti si yo estoy creyendo en ti? Pedro le dice: Señor, a este rico le dijiste que se fuera porque no pudo cumplir con tu demanda. Nosotros te seguimos. Nosotros sí creemos, nosotros sí cumplimos. Es más, Señor, nosotros dejamos todo por seguirte.
¿Y ahora qué tenemos? Entonces Jesús dice: ustedes van a recibir 100 veces más de todo lo que ustedes han dado. Otra vez les soltó una palabra de ámbito sobrenatural, como lo hizo con la pesca, como lo hizo con el impuesto del templo, como lo hizo con tantas veces con Pedro. Ahora le dice: vas a recibir 100 veces más. Dejaste todo, no te preocupes, Pedro. Vas a recibir vida eterna. Vas a ser aprobado por Dios. Tranquilo. No te preocupes por el que tenemos. Le corresponde a tu proveedor preocuparse por eso. A vos solo te corresponde seguir. Pedro, en ese sacudimiento, otra vez el enfoque. Pedro, enfócate. Si diste algo de la tierra, vas a tener 100 veces más, pero enfócate. Que no te agarre el diablo otra vez, como cuando dijiste que yo no vaya a la cruz. No te vuelvas natural, Pedro. Capítulo 26, versículo 33 de Mateo. Respondió Pedro y le dijo a Jesús, esta es la gran frase de Pedro: Señor, cuando te lleven preso, cuando quieran matarte, cuando vayas a la cruz, aunque todos se escandalicen de ti, yo, le saltó el yo otra vez, yo nunca. Todos te van a dejar, yo no. Hermano, ¿sabe la cantidad de Pedros que yo conozco acá adentro? Yo no, yo no. Todos, menos yo. Señor, todos se van a escandalizar. Encima Jesús estaba predicando y le dice: porque está escrito, mataré al pastor, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y Pedro dice: no, conmigo no, será con cualquiera. Yo no me escandalizaré, yo nunca. Mire el absoluto, nunca. No es alguna vez, posiblemente, no, nunca. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, esta misma noche, Pedro, mire el nunca de Pedro, era cortito. Esa misma noche, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Entonces Pedro le dijo: aunque sea necesario morir, te subo la apuesta, Jesús. Primero te digo nunca, ahora te subo la apuesta. Aunque yo tenga que entregar mi vida, aunque tenga que morir contigo, no te dejaré. Y la otra frase que dice esta palabra, hermanos, es maravillosa. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, ¿por qué de la negación solamente se hace cargo a Pedro si todos los discípulos dijeron lo mismo? Todos dijeron: no te negaremos nunca. Todos dijeron: si tenemos que poner nuestra vida por vos, la vamos a poner. Todos lo dijeron. Pero ¿por qué se le reclama solo a Pedro? Porque al que le estaban afilando la mira no era a todos. Era un trato personal de Cristo Jesús directamente con Pedro. Por eso todos los negaron, todos dijeron lo mismo, todos dijeron vamos a morir, y todos huyeron. Versículo 74 de ese mismo capítulo. Mire todo lo que leí, me leí todo hoy. Versículo 74. Entonces, en la tercera negada de Pedro,
Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a Jesús, no conozco a ese hombre. Le dijeron: estás hablando como él. Entonces comenzó a soltar garabatos y enseguida cantó el gallo. El que iba a poner su vida, el que dijo: yo nunca, conmigo no. Vino el gallo y le cantó, después de haber negado ya 3 veces, haber maldecido. Versículo 75: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Todos dijeron lo mismo, pero el único que lloró amargamente fue Pedro. Todos dijeron lo mismo, pero al único que le pesó en su corazón lo que había pasado fue a Pedro. El Señor muere, resucita. Después del tercer día, el Señor se aparece a algunos y ya pasó la historia del Jesús de Nazaret. Entonces en San Juan capítulo 21, como ya había pasado todo, ya cada uno había seguido con lo suyo, Pedro dijo: me voy a pescar, me vuelvo a la pesca. Ya pasó esto, ya negué al Señor, ya lloré, ya me enteré que resucitó, ya está todo bien, yo me vuelvo a lo de antes. Estuvo buena la experiencia, pero me voy a pescar. Versículo 3: entonces Simón dijo: me voy a pescar. Los discípulos dijeron: nosotros vamos también contigo. Hermanos, fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Y la historia vuelve a empezar y todo vuelve al inicio. Y el mismo hombre que había llorado amargamente, el mismo hombre que se había lamentado de haber fracasado, el hombre que estaba en pleno fracaso de su vida, dice: me vuelvo a la pesca mejor. Y no sacó nada. No le funcionó la pesca. Otra vez. ¿Se acuerda cómo se conocen? ¿Se acuerda cómo él conoció a su amado? ¿Se acuerda cuál fue el primer milagro que Jesús le dio a Pedro? La historia vuelve al inicio. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa y le dijo a los discípulos que no sabían que era Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: no, no tenemos nada, ni sacamos nada durante toda la noche. Versículo 6: él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este era Juan, le dijo Juan a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar al encuentro otra vez con su Señor. Pedro, puedo hacerte el mismo milagro las veces que sean necesarias para seducirte. Pedro, eres mi discípulo antes de la cruz y seguirás siendo mi discípulo después de la cruz. Voy a seguir trabajando sobre tu vida. Aunque me prometas cosas que no cumplas, Pedro, volvemos a empezar. Volvemos al inicio. Vuelvo a mostrarte que el mismo amor que yo tenía por vos cuando no me conocías, lo tengo ahora que me conociste, que vivimos juntos, que tuvimos experiencias. Te vuelvo a mostrar con el milagro de la pesca milagrosa
que mi amor no cambió, que te sigo amando igual que te amé antes cuando era un pescador del vulgo. Mucho más te voy a amar ahora que eres un discípulo, eres un hijo que está en perfeccionamiento, eres un hijo que estoy enfocando, eres un hijo que le estoy arreglando la mira para que golpee. Por eso, Pedro, aunque vos no te des cuenta de tu presente, algún día tu sombra va a sanar enfermos. Aunque vos estés peleando con que erraste, fracasaste, no te salió como querías, yo estoy volviendo al milagro del inicio. Nuestra historia de amor volvió a empezar. Otra vez volvimos al primer amor, Pedro. Acá estoy yo. ¿Sabe que cuando Pedro nadó hasta la orilla se encontró que Jesús tenía un pez y lo estaba cocinando sobre las brasas para comer con Pedro? Mientras Pedro lo único que tenía era lamentaciones, Jesús lo estaba esperando para comer con él. Jesús lo estaba esperando no para reprocharle, no para meterle juicio, condenación. Jesús estaba ahí para decir: vení a comer conmigo, podés traer lo que pescaste, vamos a comer juntos. Hermanos, y después que comieron y estuvieron compartiendo y se alegraron, están conversando y Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le dice: Señor, yo te amo, ¿cómo no te voy a amar? Esta historia de amor empezó otra vez. Por supuesto que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez el Señor le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabes que te amo. Con todo lo que estamos viviendo de experiencias, ¿cómo no te voy a amar? Apacienta mis corderos. Fuiste entrenado para esto, Pedro. Tuviste que pasar los procesos que pasaste solo para esto. Por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez golpeó tanto en la vida de Pedro que Pedro dijo: yo ya estoy rendido, ya no puedo decirte que te amo, tú lo sabes todo. Me doy cuenta que el amor no es de palabras. Ya no sirve lo que yo diga. Dije tantas cosas que no cumplí, hice tantas promesas que no cumplí. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, cuando le dijo por tercera vez: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te vestías y que ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderá tu mano y otro te ceñirá y otro te llevará donde no quieras. Y esto le dijo el Señor, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús le añadió: sígueme. Jesús le dijo: Pedro, ahora que estás descubriendo verdaderamente lo que es amar, tengo que decirte, cuando seas viejo, alguien te va a agarrar, te va a llevar donde no quieras ir y te van a ejecutar. Vas a morir, Pedro. Pedro ya sabía cómo iba a morir. Es más, él sabía cuándo. En una de las cartas él dice: Dios ya me reveló a mí que me voy a morir. El Señor le dice: otro va a sujetarte. Por eso Pedro muere crucificado, porque este encuentro de amor, este encuentro que se había generado por procesos de perfeccionamiento, Él le hizo entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. La muerte de Pedro no es para que lamentemos. La muerte de Pedro es para glorificar que el Dios Todopoderoso cumple su propósito en gente tan difícil de enfocarse.
Entonces cuando Pedro vio que Jesús se iba Juan detrás de ellos, hizo la pregunta: ¿y qué de este? ¿Qué hacemos con Juan? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Esto no tiene que ver con qué hace Dios con los demás, porque después de haber encontrado un amor tan fuerte, tan grande como el de Cristo, el hombre sigue enfocado en otro ámbito. Y como venía Juan y dice: Señor, ya me dijiste que vas a hacer conmigo, voy a ser un pastor de tus ovejas. Pero ¿y qué hacemos con Juan? Y la historia volvió a comenzar. Y entonces el Señor le trajo una corrección: Pedro, yo estoy tratando con vos para que me sigas vos. No te interesa, Pedro, lo que yo haga con Juan. El problema de mucha gente es que se desenfoca mirando a los demás y no se mira a sí mismo en su relación con Dios. Después que Dios lo perdonó y todo, Pedro siguió pensando: ¿y Juan? ¿Qué le vas a dar a Juan? ¿Qué vas a hacer con Juan? Jesús le dijo: no te importa lo que yo haga con Juan, y si yo quiero, lo dejo a Juan hasta que yo venga. Quiero que usted se vaya poniendo de pie y vamos a orar. El primer mensaje de Pedro, 3,000 se volvieron al Señor. El segundo mensaje, 5,000 se volvieron al Señor. Pedro sanó paralíticos con la palabra. Dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y sanó paralíticos, sanó enfermos con su sombra. Pedro resucitó muertos. Pedro emitió juicio sobre Ananías y Zafira. Pedro siguió, sin embargo, luchando entre el enfoque, la ley, la gracia, lo que Dios limpió, lo que se considera inmundo. Toda la vida de Pedro tenía que ver con enfoque. Dios le dice: mata y come, le hace toda una aparición de cuadrúpedos. Y otra vez el Señor trabajando sobre el enfoque. No, Señor, yo no voy a comer cosa inmunda.